asunto, hablando hoy de los diagramas causales. La semana pasada les decía de que un diagrama causal es un grafo signado porque en él se relaciona pues las variables que componen un sistema. Entonces este grafo, digamos que recoge todos los elementos clave y las relaciones que hay entre los componentes del sistema. Entonces, cuando uno construye el diagrama causal, lo que está construyendo es la estructura del sistema. Entonces, en ese grafo, los nodos representan las partes y las aristas o la flecha representan las relaciones entre las variables. Entonces, hablemos un poquito sobre el concepto de relación, porque el concepto de relación es tan amplio como se quiera o tan estricto como sea posible. Entonces, una relación es un par causa-efecto. Siempre hay una causa, esa causa va a producir un efecto. Entonces, la relación causal entre dos eventos existe si la ocurrencia del primero causa el otro. ¿Cierto? A eso le llamamos relación causal. El primer evento es llamado causa y el segundo evento es llamado efecto. Entonces, nosotros podemos mirar aquí cuando vamos a relacionar algunas cantidades que son de tipo, tienen cierta dependencia y otros son independientes. Entonces, cantidad dependiente es aquella que puede expresarse explícitamente y unívocamente como función de las cantidades restantes. Mientras que la independiente es lo contrario. No se puede hacer no se puede expresar explícitamente, provienen básicamente del medio ambiente y producen cambio en el sistema. Estas cantidades independientes en muchas ocasiones se le llaman variables del entorno o variables exógenas. O también algunos le llaman variables no controlables, precisamente porque dependen es del entorno. Y el entorno, pues, es quien afecta a esa variable dentro del sistema. Entonces dice que las cantidades dependientes son las producidas por el sistema, derivadas de las independientes y de las propiedades del sistema. Un ejemplo puede ser fuerza y temperatura. Entonces, tipo de relaciones causales. Vamos a mirar acá las relaciones de causa-efecto a partir de la linealidad. ¿Qué significa esto? Una relación causa-efecto a partir de el pensamiento lineal. Ese pensamiento que es muy típico en nosotros. Siempre nosotros creemos de que la causa produce el efecto, pero no miramos el caso contrario. No miramos la situación en la cual que una causa causa el efecto, pero que el efecto también realimenta esa causa. Entonces, en este tipo de relaciones existe una precedencia, una presencia lineal en el tiempo entre la causa y el efecto. Ejemplo de este tipo de relaciones: madre, hijo, joven, adulto, trabajo, producción, dinero, ahorro, epidemia, enfermedad. ¿Por qué hay una relación lineal entre esto? Porque el hijo proviene de la madre. El adulto fue antes joven. El conocimiento se adquiere gracias al estudio. La producción se logra por el trabajo de los empleados. El dinero ahorrado por medio del dinero obtenido. Y la enfermedad del COVID-19 de una epidemia. Entonces, ahí hay una relación lineal. Entonces, la relación causa-efecto como producto de la correlación entre variables. Es una relación muy diferente a la que veíamos anteriormente.
aquí hay un alto grado de asociación entre las variables que se están relacionando. Existe un grado de correlación, bien sea positiva o negativa. O sea que, digamos que aquí hay una relación, pues, lo que llaman en estadística correlación. Entonces, a partir de estas relaciones causales, pues, podemos definir lo que son los bucles de realimentación. Un bucle de realimentación es una cadena cerrada, es un lazo, es una cadena cerrada de relaciones causales. Y digamos que el bucle es la esencia, es el componente más importante que existe en la dinámica de sistemas. O sea, cuando uno habla de dinámica de sistema, necesariamente tiene que hablar en términos de bucles. Y esos bucles pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, la dinámica del sistema, por ejemplo, hay dos bucles, los bucles positivos y los bucles negativos. Vamos a mirar primero que todo los bucles negativos. En un bucle negativo, que también se conoce como realimentación negativa, hay lo que se hace aquí es una comparación entre el estado deseado y el estado actual. ¿Qué es el estado deseado? El estado deseado es la meta, el tope, la capacidad máxima, ¿cierto? Por eso la naturaleza nuestra se suele estudiar en términos de bucles negativos. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones de la vida, de la naturaleza, de nuestro quehacer diario, que es en términos de bucles. Y el negativo es uno de los más comunes. Por ejemplo, usted está estudiando en la universidad, sí. ¿Por qué? Porque usted decidió hacer una carrera. Cuando usted ingresó a la universidad, usted tenía 0 crédito. Su estado actual era que tenía 0 crédito. Pero usted para graduarse necesita 160 créditos, por ejemplo. Entonces, para obtener el título, usted tiene que ganar esos 160 créditos. ¿Cuál es la meta? El grado. ¿Y quién me determina el grado? El cursar los 160 créditos. Entonces, el estado deseado o meta son los 160 créditos. El estado actual es que él arranca de 0. El que arranca de 0. Puede existir el caso de una persona que llegue a la universidad por transferencia. Viene de otra universidad y póngale que le valen 30 créditos de los que había hecho en la otra universidad. Entonces, el estado actual de esa persona es que tiene 30 créditos. Y el estado deseado es ese tope al cual va a llegar, que son los 160. Esa diferencia que hay entre el estado deseado y el estado actual se llama discrepancia o diferencia. ¿Qué es la discrepancia o diferencia? Es restar el estado deseado menos el estado actual. Entonces, cuando tú vas por el semestre 5 y en el semestre 5 ya lleva, por ejemplo, ponle 60 créditos, ya la diferencia, ¿cuánto es? 100 créditos. Te faltan 100 créditos. Entonces, ¿qué es la acción? La acción es la que modifica el estado actual llevándolo al estado deseado. Siempre en la vida, cuando uno tiene una meta, siempre tiene que identificar el estado actual. Hombre, yo voy a comprar una casa de 300 millones de pesos. Sí. Esa es mi meta, comprarme una casa de 300 millones de pesos. Ya. ¿Qué tengo que mirar? ¿Cuánto dinero tengo actualmente? Ah, que es que yo en la cuenta tengo 15 millones de pesos. Listo, ese es mi estado actual. Entonces ya identifiqué mi estado deseado
y mi estado actual. Ahora bien, ¿qué debo hacer para modificar el estado actual? ¿Qué significa modificar el estado actual? Es generar acciones que cojan el estado actual y me lo modifiquen y me lo aproximen al estado deseado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Hombre, yo voy a hacer un préstamo en el banco, yo voy a conseguirme otro trabajo, yo voy a invertir en la bolsa, yo voy a generar un conjunto de acciones. ¿Para qué? Para adquirir esa plata. Entre más acciones yo genere, el estado actual va a aumentar su modificación. Por eso ustedes ven acá que aparece un signo más. ¿Por qué? Porque entre más acciones yo genere, el estado actual se acercará más al estado deseado. A medida que el estado deseado aumente, a medida que el estado actual aumente, la discrepancia va a disminuir. A medida que eso se modifique más, pues se va a acercar más al estado deseado. Y cuando la discrepancia aumente, tienen que generar más acciones. Este bucle se conoce como bucle de realimentación negativa. Entonces, cuando me doy cuenta yo que estoy ante un bucle de una situación cualquiera, es un bucle de realimentación negativa cuando hay una meta. Todo en la vida donde hay una meta es un bucle de realimentación negativa. Si hay una meta, meta o estado deseado, tiene que haber un estado actual. Y las acciones que yo tome para modificar ese estado actual van a hacer que el estado actual se aproxime al estado deseado. Y por ende la discrepancia va a disminuir. Entonces, este es lo que yo llamo el grafo signado, que se conoce en dinámica de sistema como diagrama causal. Entonces, este diagrama de flecha que ven acá es el diagrama causal ¿de quién? Es el diagrama causal del bucle de realimentación negativo. Esta estructura yo la puedo representar de esta manera. Esto se realiza en un software que se llama Benzin. Este software es un software, obviamente hay que pagar licencia, pero hay versiones académicas que se dejan representar. Este es el software. Yo aquí puedo representar y simular ese comportamiento. Entonces, la dinámica de sistema pues se representa en términos de niveles. Entonces, esto es estado deseado. Esto se llama niveles. Esta es una variable de flujo que representa las acciones. Esta variable que voy a tomar acá se llama variable auxiliar, que representa la discrepancia. Y esta es el estado deseado. Este diagrama se llama diagrama de flujo y niveles, también conocido como diagrama de Forrester. Yo puedo conectar esto a través de estas flechas. Aquí el objetivo pues no es más conceptual que cualquier otra cosa. Y hay algo que se llama afectación. La afectación como tal es una variable que hace la función de regulación. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo meter las ecuaciones a esto. Yo le puedo decir que por ejemplo, arranque de 10. Vamos a colocar que la meta son, por ejemplo, 5.000 o 50.000. Y que el estado actual es, por ejemplo, 10.000.
La discrepancia, mire que es la diferencia entre el estado deseado y el estado... acá aparece 2 veces estado deseado. Esto se llama estado actual. Estado actual. Entonces, la discrepancia es la diferencia entre el estado deseado y el estado actual. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, yo esto lo hago acá solamente para mostrar lo siguiente. Miremos el comportamiento de esta gráfica. Mire que este comportamiento tiene algo muy interesante. Aquí en la parte de abajo tengo el estado actual. En la parte de arriba tengo el estado deseado. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, esto se va aproximando. Vamos aquí a quitarle un poquito para que lo veamos mejor. Para que veamos mejor el comportamiento de esto. Observen que yo arranco desde abajo, esto comienza el estado actual comienza a aproximarse al estado deseado. Mire que el estado deseado mío era 50.000. Yo arranqué de 10.000. Entonces, este comportamiento, en dinámica de sistema, las gráficas o esas trayectorias se le llaman comportamiento. Entonces, ese es el comportamiento característico de un bucle de realimentación positiva. En nuestra vida, todo aquello que tenga meta se va a comportar de esa manera. Esa es la gráfica que representa un comportamiento típico de un bucle de realimentación negativo. Entonces, por eso ven esa estructura. Acá ven la gráfica, igualita a la que está allá. Bueno, esta parte pues no... Por ejemplo, acá, la realimentación positiva. La acción modifica el estado actual. Y el estado actual, a su vez, modifica la acción. Entonces, esta modificación, esto es como si yo dijera causa, efecto, efecto, causa. Esta modificación que tenemos acá genera un bucle de realimentación positiva. Por ejemplo, una población. La población y los nacimientos. Cada niño que va naciendo se va sumando a la población. Y entre más población haya, siempre van a haber mujeres más aptas para la reproducción. Entonces el sistema se comienza a realimentar permanentemente y comienza a crecer. ¿Cuál es lo típico de los bucles de realimentación positiva? Lo típico de los bucles de realimentación positiva es que los sistemas crecen de manera exponencial. Eso es lo típico. Entonces, cuando yo hablo de un bucle de realimentación positiva es porque algo crece de manera exponencial. Por ejemplo, el conocimiento. ¿Qué acciones hago yo para aprender? Estudiar. Entre más estudio, más aprendo. Y entre más aprendo, generalmente a mí me gusta más el estudio. Y eso se va realimentando y va generando crecimiento exponencial. Entonces, muchachos, básicamente esto
yo lo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Hombre, porque hay situaciones en la vida laboral, de la vida familiar, de la vida personal, etcétera, etcétera, en la cual uno tiene que generar bucles de realimentación positivas y otro tiene que generar bucles de realimentación negativa. Les digo por qué. Ustedes que están metidos en el campo de la industria, la empresa, si yo tengo un equipo de trabajo, yo necesito generar siempre, ustedes los ingenieros muchas veces dicen sinergias, esa sinergia no es gratis. Generar una buena armonía en un equipo de trabajo significa generar intencionalmente un bucle de realimentación positiva. ¿Por qué? Porque obviamente la gente cuando está contenta, cuando la gente tiene actitud de trabajo, cuando la gente se entiende como equipo de trabajo, usualmente genera más acciones. Y al generar más acciones, eso va modificando la productividad. Y al haber más productividad, eso a su vez realimenta motiva y se va generando un bucle de realimentación positiva. Entonces, hay situaciones de la vida donde uno tiene que intencionalmente generar acciones. Nosotros siempre nos preguntamos, ¿qué hay que hacer? Hay que mejorar. Un plan de mejoramiento, ¿qué es lo que hace con un plan de mejoramiento? Es generar acciones para modificar el estado actual y colocarlo en otro sitio deseado. Eso básicamente. Como también es muy común nosotros, no, es que mi meta es tal cosa. Pero hombre, si yo tengo una meta, pero no conozco el estado actual, estoy jodido, porque no la voy a alcanzar. Y si yo conozco tanto el estado actual como el estado deseado, yo tengo que identificar cuáles son las acciones que debo generar para modificar ese estado actual en pro de aproximarlo a qué? Al estado deseado. Entonces, esa es básicamente la dinámica de esto. Un estado actual se genera a través de esta estructura. Esta estructura la voy a hacer acá, de manera rápida. Un bucle positivo, pues, es esto, estado actual, el cual es modificado por un flujo que se llama acción. Hay una tasa que lo modifica, se llama afectación. Y se realimenta por acá. Al meter las ecuaciones de esto, pues vamos a ver ese comportamiento típico de un bucle negativo. De un bucle positivo, perdón. Entonces miren, por ejemplo, en este caso, la gráfica de este es una función exponencial. Nosotros por ahí en matemática, por ahí en operativa, cálculo, solemos graficar la función exponencial. Bueno, esta es la función exponencial. No necesito. ¿Y qué tiene el software adentro? Tiene una ecuación diferencial. Es un modelo de crecimiento exponencial lo que él simula ahí. Entonces, eh, como le decía, uno puede construir muchos modelos. Pensamos que en otras universidades, por ejemplo, se ve otro curso completico de simulación dinámica. Yo quería compartirle básicamente estos conceptos porque obviamente ya esto requeriría otro semestre para uno trabajar todo esto. Por lo menos yo lo trabajo en otro semestre. Un curso que se llama Dinámica de Sistemas. Pero quería compartirle esta otra parte como para que ustedes sepan de que no solamente existe la simulación
estocástica, sino que hay varios tipos de simulaciones. Y que uno simula en la medida que tenga un modelo. En ingeniería siempre se irá a simular cuando haya la existencia de un modelo. Puede ser estocástico, puede ser dinámico, puede ser lo que usted quiera, pero siempre debe de un modelo. Entonces, muchachos, hasta aquí llegó mi curso. Estos conceptos solamente los quería dejar como de carácter informativo. No los voy a evaluar porque soy consciente de que se requiere de un curso completo de simulación para uno aprender este otro tipo de simulación. No siendo más, por pues el día martes tenemos la evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar todo lo que vimos en números aleatorios, generadores de números aleatorios y las pruebas estadísticas de números aleatorios. Las pruebas estadísticas de números aleatorios. Entonces, eso es lo que voy a evaluar. Listo. Le recomiendo que para el día del examen tengan esos archivitos de Excel para que hagan los cálculos de manera más rápida. El día jueves ya no tenemos actividad. No, ya el martes, el día del examen. Durante esta semana estaré subiendo la nota de la exposición porque ya estoy terminando ya de la revisión y les agradezco mucho la atención dispensada. Gracias. Bueno, que Gracias, estén muy profe. bien. Felicidades.